Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí quién les habla, el señor F para todos ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que está replicando, que está sonando, que está dando mucho que hablar en las redes sociales, que es la Sociedad de la Nieve. Para quien está escuchando este podcast o no sepa o esté en otro país, la Sociedad de la Nieve se trata sobre un hecho, lo cual fue un grupo de rugbistas en el año 72 que tuvo un accidente. Su avión, el avión en el cual lo llevaba el charter, se estrella en las cordilleras de los Andes. Y ahí pasan un millón de cosas. Y en otros casos fue llamado también este episodio Cómo viven. También hay una película mucho antes de la película Sociedad de la Nieve. Lo que llevó a que hoy por hoy las redes sociales exploten. Y hay mucha ignorancia también que uno la ve y dice, no puedo creer más allá de lo que uno observa. Pero yo que soy una persona generacional, que vengo desde los 80 y poca información, no había redes sociales y cuál información llegaba acotada, lo cual fueron transmitidas de nuestros ancestros, nuestros abuelos, bisabuelos, cómo fue, qué pasó, qué sucedió. Tengo algo diferente para contarles a todos. Y también un poco el respeto a esas personas, los cuales claramente pasaron por penurias. Pero no hay que también ponerse en el lugar de decir, porque fue un accidente la supervivencia es diaria, todo ser humano, no la comparemos con ellos que pasaron en un lugar que era imposible habitar, entre la nieve, sin comida, sin nada, alejados de la nada. Los dieron por un momento como que ya no estaban buscando restos y gente muerta, no buscaban sobrevivientes ya por los días que habían pasado. Pero más allá de esa penuria, de esa forma de cómo pasaron todo ese tiempo, también hay que tener un respeto por todos aquellos que son sobrevivientes, no solamente en un caso catastrófico, sino también los sobrevivientes de la vida. Los sobrevivientes que hoy por hoy luchan con su mente. Vamos a hablarlo de un contexto global, de un contexto general. De todas aquellas personas que tratan de sobrevivir. No importa el ámbito, puede ser en esta jungla o esta selva de asfalto de una ciudad, puede ser en una isla, puede ser en este caso con lo que pasó en el año 72, puede ser de muchas maneras, puede ser sobrevivir en un trabajo, puede ser mayor o menor, pero la sobrevivencia está en todos lados. Puede ser hoy por hoy una guerra como está pasando en Israel, en Gaza. Hay que sobrevivir y a veces es como uno lo ve o como uno lo plantea, es como es vistoso o no es vistoso. Y las redes sociales a veces afloran y maximizan lo que es ignorancia o no ignorancia de estas personas. Yo me acuerdo que cuando era chiquito había un programa de televisión para los uruguayos que se llamaba Vértigo. Ese programa lo pasaban en el Canal 12. Me encantaba. Pasaban lo que era todo Fórmula 1, rally, y yo era chico. Tendría 5 años, sé que estaba de mucho antes, pero los domingos era como una tradición para aquellos que se retrotraen a esa época. Los domingos era Vértigo y comer con la familia, comer unos tallarines, un asado. Era la heladera de los ñoquis de la abuela. Pero era como una tradición y bueno, y sentarse a mirar un poco antes lo que era, que estaba Parrado conduciendo el programa. Pero yo sin saber, y era chico, claramente, lo primero que me dijeron es que me dice, esa persona, Parrado, lo cual estaba en el programa de televisión, dice, tuvo un accidente en los Andes y se comió a otras personas para sobrevivir. Pero uno cuando es chico, lo que uno entiende en su cabeza de un humano se come a otro humano, puede ser bestial, puede ser algo como no entra como un ser humano puede llegar a hacer eso cuando uno es chico. Más allá de que he escuchado y por las redes sociales contado por los mismos sobrevivientes que está en la película también, que habla sobre el hecho de que los amigos fallecidos le prestaron los músculos para poder cruzar la montaña. Lo cual uno de los hijos de uno de los sobrevivientes le contaba a los amiguitos que le contaba de esa manera. Pero para la gente mundana, para la gente de los alrededores, se nos contaba esa historia, la que un par de uruguayos, una cantidad de uruguayos se comieron a otros uruguayos. Igual, como dice uno es chico y después
esas cosas pasan y como que no se habla mucho. Y directamente pasa al olvido o a la historia. Es un hecho importante porque es un hecho histórico. Y hay que tener un respeto sobre esos hechos históricos, no importa el contexto del porqué. Porque hay casos, como he visto hoy por hoy en las redes sociales, que habla de que me impactó un poco, sobre que por qué no vi una mujer sobreviviente y que era una película machista. Es como si dijéramos que, no sé, Martin Luther King, hagamos una película de Martin Luther King y sea una mujer. O hagamos una película de boxeo de Muhammad Ali y sea mujer. O hagamos la historia de nuestro prócer Artigas y la vistiéramos de mujer. En cada contexto de la historia siempre hay personajes que se tienen que mantener por un respeto de lo acontecido, de lo que pasó. Principalmente en este caso. No sobrevivieron las mujeres porque no hubo sobrevivientes mujeres. La máximo que duró fue una que fue tapada por una avalancha, terminó muriendo, ya estaba débil y no hubo sobreviviente mujer. Entonces no es una película que sea machista, simplemente se abraza de la realidad de la historia, que es lo más lindo que hay cuando se cuenta una realidad que sea la historia misma, ¿no? Que se conserve el concepto de personajes, nombres y sea real. La película anterior hubieron muchos, la primera que salió antes de la Ciudad de la Nieve, fue muy cuestionada por eso mismo, porque cambiaron los nombres de ciertos intérpretes y eso chocó. Yo me acuerdo que yo era joven y no gustó esa película porque no conservó la realidad. Lo que nos gusta más, a mí me gusta, creo, del mundo de los uruguayos, es que una historia cuando se cuenta sea lo más precisa posible. Eso es lo que la hace muy real. Y en este caso, sobre el hecho de que tuvieron que pasar pericias, muchas, hay un tema de que una persona no puede sobrevivir tanto tiempo sin comer. Puede estar 4 o 21 días sin comer o sin tomar agua, una semana. Máximo 30 días si se hidrata, sin comer. Se ha llevado un récord de 60. Entonces, creo que en esta historia, y cual puede haber muchas parecidas que no nos hemos enterado, que un humano tiene que subsistir gracias a otro humano. Es un acto difícil para el que no es caníbal o no conlleva ese tipo de costumbre, pero soy realista en decir y creer que no importa la circunstancia en donde estés, si no hay de otra, hay que sobrevivir. Si la fe y las ganas de sobrevivir sobrepasan todas las barreras de la conciencia, el ser humano va a sobrevivir. Está previsto, es como el instinto más profundo del animal. Es como si en otros casos más burdos pusiéramos a 2 ratas en una caja esperando y llegado en su momento una se va a terminar comiendo a la otra. Es un instinto animal. Entonces no tenemos que asustarnos de que porque hoy por hoy nuevas generaciones están viendo que se comieron a los amigos o eso tan terrible que pasó en el año 72 conlleva a que hay que entender un poco el contexto de esos humanos, de esas personas. Eran personas que no estaban preparadas para ese tipo de circunstancias porque eran personas que venían de familias bien. O sea, no, es como hoy por hoy agarrábamos, no quiero generalizar y tampoco quiero poner estereotipos de lugares, de decir, porque sos de tal ciudad, de tal barrio, pero si fuiste criado cómodamente bien y de repente quedaste en medio de una isla con 5 personas y no te queda otra, bueno, hay que sobrevivir. Y eso habla todo el empuje que hay social y todo lo que hay sobre las ganas de cruzar esa montaña, las ganas de tener, que es vivir, llegar a ese punto de la vida. Entonces este pequeño podcast es para concientizar a todas aquellas personas que tienen la mente abierta y personas ignorantes, que directamente puedo decir que hay que ajustarse a la historia, y porque no haya una mujer que no haya sobrevivido es porque realmente no sobrevivió. No por eso no es una película machista, es porque
podríamos hacer un tema más largo sobre la supervivencia y la genética. Pero es así. Entonces, mi respeto para la Sociedad de la Nieve, para las personas que salieron de ese tema y bueno, y todo lo que tuvieron que llevar esa mochila todos esos años de lo que sucedió en ese lugar. Porque no es para cualquiera poder estar en sus zapatos y haber tenido que acudir a ciertas cosas para poder sobrevivir. Entonces en este podcast es para que tomen un poco de conciencia y para aquellos que puedan opinar, los opinólogos, que se ajusten a la realidad y listo. Porque no queda otra que decir que si hay que sobrevivir hay que agotar los medios para hacerlo. Así que bueno gente, como siempre digo, ya saben, como estos podcasts son de 10 minutos cortitos, me pueden escribir, estamos recibiendo historias, muchas gracias a todos aquellos que lo hacen. El próximo podcast vamos a repartir otra historia más. El podcast pasado fue la de Juan y tenemos otra muy linda que la sepamos seleccionando. Y bueno, y agradecerles a todos por escucharme y por tener la paciencia. Y bueno, como siempre digo, al final de este podcast ya saben que me pueden escuchar, me pueden escribir, estamos en todas las redes sociales directamente. En este país tan pequeño, pero con un corazón de sobreviviente muy grande, quien los saludó fue el señor F. Muchas gracias. Chao.